Clase 6 de representación arquitectónica, volumen y superficie. Vamos a dedicar la clase de hoy a trabajar sobre el problema del volumen y la superficie y ciertas operaciones de la forma que se relacionan con estas categorías. La superficie puede definirse principalmente por su bidimensionalidad y el volumen por su condición tridimensional. Sin embargo, podemos pensar al volumen como conformado por caras o superficies planas, o podemos pensar que algunas operaciones sobre la superficie hacen que ésta adquiera una conformación volumétrica. Para empezar a hablar de estos temas, quería traer el trabajo de dos artistas que enfocan su obra sobre el problema del volumen y la superficie. Por un lado, este trabajo de Rachel Whiteread, que trabaja materializando el volumen interior de aire de una casa, convirtiéndolo en un volumen sólido. Hizo esta acción sobre una casa que estaba a punto de ser demolida en Inglaterra, llenando todo su volumen interior de hormigón, y al quitar lo que era sólido o lleno en la casa, es decir, las paredes, ventanas, puertas, se hacía visible el interior, pero ya no como un vacío, sino como un sólido capaz de ser medido y que recolectaba información de toda su envolvente. Estas son imágenes del proceso de la obra, que duró unos cuantos meses. Era una casa que el Estado le entregó al artista en una zona que estaba reconvirtiéndose en un parque, y era la última que quedaba sin ser demolida para hacer una acción efímera. El trabajo sobre la casa se produjo llenando de hormigón, luego se hizo la demolición de las paredes de lo existente para revelar este volumen interior que operaba como una escultura en el parque, sin espacio interior, y finalmente la obra también se demolió. Sin embargo, cuando vemos el proceso de construcción de la obra, descubrimos que el volumen no es literalmente un sólido que está construido completamente lleno de hormigón, sino que está constituido como una fina capa adherida desde el lado de adentro de las paredes, que va copiando la forma desde el interior de la casa, dejando la huella del límite impresa sobre su cara exterior. Y las caras del volumen adquieren un comportamiento rugoso que da cuenta de todas las variaciones superficiales que tenían los paramentos interiores de la casa existente, que se hacen más evidentes por esta homogeneidad material. Podemos distinguir cada rugosidad que copia la diferencia entre una pared, un marco de una carpintería, el vidrio, empezar a encontrar algunas texturas que tienen que ver con las texturas de los paramentos interiores, y las buñas o esos espacios vacíos entre volumen de hormigón y de hormigón se corresponden con las divisiones internas. Por otro lado, me gustaba presentar, en contraposición al trabajo de Rachel Whiteread, este trabajo de Cristo y Jean-Claude, que se llama Costa Envuelta, que es de fines de los años 60 y se hizo en Australia. Cristo y Jean-Claude se dedicaron gran parte de su carrera a hacer estas acciones de gran escala, sobre todo trabajando sobre el problema de envolver objetos o íconos desde edificios, objetos de la naturaleza, etc. Eran elementos que tenían una forma, una medida, y que con una superficie continua, con una especie de tela, podían envolver, haciendo que a través de estas operaciones la superficie adquiriera una conformación tridimensional que estaba determinada exclusivamente por el objeto que envolvía. La obra que vamos a ver, que se llama Costa Envuelta, se trató de envolver un paisaje natural con una tela. Esto es en la costa de Little Bay, en el sur de Sydney. Estos son algunos dibujos donde se proyectó cómo iba a ser el trabajo, dónde iba a estar tensada la tela y cómo quedaría definida su forma. A través de esta acción, la forma del acantilado queda definida por la condición superficial de la tela, que es tensada estratégicamente en algunos puntos para ir copiando el volumen de las rocas, traduciéndolo a un volumen que registra solo algunas de sus cualidades. Para esta acción se utilizaron casi 100.000 metros cuadrados de tela plana para envolver este volumen y 50 kilómetros de cuerda para atar las telas a las rocas. Trabajaron en la obra 110 personas, algunos eran escaladores de montaña profesionales, otros estudiantes de arquitectura y arte, y algunos artistas australianos. Cada uno iba encontrando la
posición de donde debía ser tensada la tela a partir de medir sus coordenadas en el espacio. Es decir, que usando las cuerdas para escalar se posicionaba la persona para poder tensar y producir el nudo, que iba a ser el punto que hacía que la tela se plegara. La obra, que por supuesto es efímera, congela y hace evidentes solo algunas de las cualidades del acantilado natural y permite, a partir de envolverlo, también medirlo, encontrar las aristas, los puntos de inflexión que hacen que esa forma se produzca a partir del plegado. Y conforma un nuevo volumen más sintético que el original y que por otro lado también lo descontextualiza y saca de escala, sobre todo al medir la relación entre personas y objetos. Me interesaba poner en contraposición estos dos ejemplos para introducir algunos temas que tienen que ver con las herramientas o las clases de operación que admite el volumen, como un problema de lleno o de masa, y la superficie como un problema de pliegue. Por un lado, podemos pensar en operaciones estereotómicas. La estereotomía es la parte de la geometría que trata de la medida de los sólidos, es decir, de las características que definen los volúmenes. La palabra estereotomía deriva del griego y quiere decir literalmente corte de sólidos. La estereotomía se asocia al uso de materiales de gran dureza que permiten la sustracción de masa o de un sólido o la adición de piezas regulares, por ejemplo la mampostería. En ese sentido, el trabajo de Rachel Whiteread hace visible el problema del lleno y el vacío como un problema de adición y sustracción de masa. Desde el final del siglo XVIII, a partir de la creación de la geometría descriptiva, se publican muchos tratados sobre estereotomía que estudiaban el trazado de las formas para el labrado de la piedra y producían estos moldes que permitían a un albañil poder producir el corte en las piedras para construir, por ejemplo, un arco en piedra a partir de distintas piezas que encajaban una perfectamente al lado de la otra. La finalidad de esta clase de geometría era producir estas plantillas a escala natural para el trabajo en cantería, desplegar todas las caras del volumen de piedra que iba a ser cortada y a través de la geometría descriptiva hallar la verdadera magnitud, es decir, la medida real de cada una de las caras, con un procedimiento similar al que vamos a utilizar en los próximos trabajos del taller. Existen distintos tipos de geometrías. La topología es un tipo de geometría no euclidiana que estudia las propiedades de un objeto que se mantienen invariantes ante transformaciones topológicas, como plegar, doblar, estirar, encoger, siempre que se mantenga su continuidad. En ese sentido, me interesaba asociar la topología al problema de la superficie, más en relación al trabajo de Clisto y Jean-Claude y algunos otros trabajos que vamos a ver después. En relación a estos problemas, quería presentarles los trabajos de dos arquitectos, situando la mirada en esta tensión entre el volumen y la superficie, entre lo continuo y lo discreto. En primer lugar, vamos a ver una obra de Giuseppe Terragni, un arquitecto italiano, que se llama La Casa del Fallo, que está en Como, Italia, y es del año 1932. Este edificio fue la sede del fascismo en Como, que es una ciudad al norte de Milán. Viendo esta imagen aérea, podemos poner en contexto este edificio construido en la década del 30 y su relación con una ciudad clásica que tenía un tejido mucho más homogéneo entre sí. Podemos ver que el edificio está definido como un volumen prismático bastante regular, que está vaciado en su centro y se presenta exento, es decir, que podemos recorrerlo en sus cuatro caras. Sobre este edificio, otro arquitecto del que ya presentamos algunos trabajos, Peter Eisenman, hizo una investigación que publicó en el libro Transformaciones, Descomposiciones y Críticas, que habla sobre dos edificios de Giuseppe Terragni. Quería mostrar algunos fragmentos del libro para ilustrar una lectura específica sobre la Casa del Fallo. Eisenman entiende el edificio como una transformación, un proceso de adición y sustracción volumétrica que genera la forma y se muestra evidente en el edificio construido.
Así, a partir de unas figuras básicas y una serie de operaciones espaciales como simetría, rotación, adición, sustracción, etc., se va construyendo la forma. Lo interesante es que para Eisenman esta transformación no es una operación, sino que es un proceso, es una serie de pasos sucesivos, y su trabajo de análisis se va construyendo como una serie de miradas múltiples sobre el edificio. Entonces aparece primero esta aproximación de entender al volumen como un lleno al que se le sustrae una parte, o un vacío que es llenado por otros elementos, y pensar al edificio como 4 esquinas sólidas y un interior vacío que es completado por una grilla tridimensional que va ocupando parcialmente. O por otro lado, pensar que el volumen está conformado por un sólido lateral y una grilla espacial que completa el prisma, como en la figura de la derecha. Estos problemas de módulos llenos y vacíos se entienden en el volumen y se expresan también en las 4 caras del edificio, que son distintas entre sí. La fachada, tradicionalmente en la arquitectura, era el lugar de referencia metafórica o simbólica, la cara del edificio que, como una membrana, separa el interior del exterior y registra la diferencia entre lo público y lo privado, lo sagrado y lo profano, y relaciona el edificio con su entorno, haciéndolo continuo u operando como una transición o como una aislación. Con el movimiento moderno, la fachada empieza a revelar el interior, como si lo que ocurre dentro del edificio se proyectara en sus caras más exteriores. En la Casa del Fallo, la fachada funciona como un registro de la generación de la forma interior. Esta es la cara del acceso, donde podemos entender esta relación de 3 módulos, con un lleno en el borde y el centro vacío. Es una visión frontal donde se puede percibir la profundidad del vacío central que define el acceso y una terraza superior, haciendo simétrico el edificio en relación al eje de acceso, como si lo que pasara a la izquierda se pudiera hacer análogo a lo que pasa a la derecha, y la diferencia fuera ese vaciado en el centro. O también podemos entender que esta cara está partida en 2 secciones, un módulo lleno en el extremo derecho y esta grilla en el extremo izquierdo, haciendo que el edificio sea asimétrico. Se entiende en esta visión oblicua. La grilla en esta cara puede entenderse casi como un plano que está separado del resto del edificio. Las caras laterales se comportan como un ritmo de 3 partes, como si pudiéramos contar un lleno, un vacío o la grilla y otro lleno. O también como un sólido calado, un volumen al que se le hubieran hecho una serie de sustracciones parciales, que se van repitiendo siguiendo el ritmo de la modulación general. Estas operaciones pueden percibirse bajo el efecto de la luz y sobre todo de la proyección de sombras sobre las caras, que dan cuenta del modelado de la masa y permiten percibir la profundidad del volumen. En la fachada de acceso aparece esta condición del vacío central en la parte inferior y en la parte superior, construyendo casi como esta forma de H. Este espesor vacío del acceso arma un espacio de transición entre interior y exterior que conecta lo público y lo privado. Un umbral que va armando una secuencia de pasajes entre el exterior, un espacio semicubierto, atravesar unas puertas de vidrio y una serie de columnas hasta llegar al espacio central del edificio, donde se vuelve a recuperar la medida y la escala de este volumen de aire que el edificio contiene. En la cara opuesta aparece una analogía con el frente, repitiendo este módulo central vacío, pero ya con un menor espesor, porque el vacío central del edificio no está en el centro geométrico, sino que está desplazado hacia el contrafrente, permitiendo que este umbral sea mayor hacia la plaza de acceso. Eso se entiende en el corte del edificio, donde podemos ver esta lógica de llenos y vacíos y esta modulación de la grilla que organiza formal y espacialmente el edificio. Y va modelando este espacio central que se conecta con el exterior a través del acceso y que puede estar pensado como un hueco en la masa del edificio o como un vacío que está definido por 4 caras
que son las caras interiores que dan a él. Me interesaban estas dos visiones y esta lectura del edificio de Rani que hace Eisenman, que nos permite entender cómo las operaciones formales, en este caso operaciones sobre el volumen, más en relación a la estereotomía, pueden siempre tener otra lectura, que la conformación y la tensión entre las operaciones de volumen y de superficie las podemos desplegar, desdoblar y producir múltiples lecturas. Ahora pueden seguir viendo la segunda parte de esta teórica en el próximo video.